¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera, a la prepa en línea, y nuestra materia es geografía. Mi nombre es Genaro López y soy su maestro acompañante en esta fascinante materia. Bien, primero quiero que sepan que las inteligencias desde hace más o menos como unos 25 años se han ido desarrollando con diferentes conceptos. La inteligencia social, que tiene que ver con el asunto de cómo nos llevamos unos con los otros, el trabajo en equipo, el desarrollo en trabajo comunitario, el desarrollo de la vida en sociedad. Tenemos también la inteligencia cognitiva, que tiene que ver con el aprendizaje lógico-matemático, que es el que pues generalmente aprendemos en la escuela. Tenemos la inteligencia emocional, que tiene que ver con la introspección, que tiene que ver con el autoconocimiento, con el desarrollo, el conocimiento y desarrollo de nuestras emociones, la gestión de ellas de manera correcta, etcétera. Sin embargo, hay uno que, para no tardar tanto en ese tema de la inteligencia, hay algo que se conoce como la inteligencia espacial, y es la geografía la que nos habla de este asunto de lo que conocemos como inteligencia espacial. Es decir, podemos hablar de algo que se conoce, dale para acá, dale para allá, dale para arriba, dale para abajo, cuando estamos dirigiendo a alguien en un domicilio geográfico, ¿no? Cuando le estamos diciendo a alguien, ve a tal lugar, no usamos para referirnos a izquierda o a derecha, no usamos el norte, el sur, o sea, no damos puntos cardinales. Entonces, pareciera que usamos este lenguaje de manera coloquial y no nos referimos exactamente a los puntos geográficos. Entonces, la inteligencia espacial nos ayuda muchísimo a comprender estos conceptos. También pensamos en el estacionamiento, pensamos en la distancia de un lugar hacia otro. Generalmente no hablamos de puntos cardinales cuando estamos diciendo en qué área de la ciudad vivimos, o sea, vives en el norte, en el sur, en el este, en el sureste, etcétera. Entonces, no estamos muy acostumbrados a manejar la inteligencia espacial. Estoy diciendo todo esto para que entendamos que la geografía es importante aún en el lenguaje cotidiano. La importancia de la geografía es que toda la vida se rige por ella. Por ahí John Dewey decía que la geografía es la que une todo. Todas las ciencias convergen, todas las ciencias hacen una simbiosis en la geografía. Y les platico que Jan Francois decía que así como la anatomía es a la fisiología, la geografía es a la historia, que describen la escena de los acontecimientos. Entonces, hay muchos conceptos de gente filosófica, de gente científica, que define la geografía como una parte fundamental en el desarrollo del conocimiento y del desarrollo humano. Bien, primero, en uno de los videos cortos les explico qué es la geografía. Básicamente, la geografía, según la Real Academia Española, es la ciencia que trata de la descripción de la Tierra. Acuérdense, geo viene de tierra y grafía viene de descripción, entonces la descripción de la Tierra. Ahora, ¿cómo vamos a describirla? ¿O qué área? ¿O qué fase? ¿O qué método vamos a usar para interpretarla, ¿no? Entonces, para eso se recurre a las ciencias sociales o a las ciencias lógico-matemáticas o a las ciencias de humanidades, etcétera. Entonces, todas las ciencias que podemos haber estudiado en ciencias sociales o que has estudiado a través de estos 5 semestres o cuatrimestres que has estudiado, tú te darás cuenta que las materias tienen un fin y todas están relacionadas con la geografía. O sea, podemos decir, no, pues, ¿de qué me va a servir estudiar geografía? Que generalmente es una pregunta que ustedes como estudiantes se hacen cuando va a comenzar una materia. ¿Y de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve la sociología? ¿Y de qué me sirve la historia? ¿De qué me sirve la contabilidad si yo no voy a estudiar contabilidad? Sin embargo, sí es necesario conocer la geografía. La geografía es lo que va a describir la historia del ser humano, lo que va a describir la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión financiera, la cuestión del clima, etcétera. Todo lo que esté relacionado con tu vida o tu desarrollo de vida va a tener un vínculo necesario, obligatorio con la geografía.
Bien, la geografía tiene tres grandes divisiones. Bueno, hay gente que la divide en dos, hay gente que la divide en cuatro, pero como les voy a presentar la materia, la voy a dividir en tres. Y la primera es la geografía física, que tiene que ver con la biológica, ¿no? La física, que tiene que ver con todo el asunto, ahora sí que material, tangible, del planeta, ¿no? Se estudia las plantas, los animales, se estudia la tierra, se estudia la hidrosfera, el agua, pues, los líquidos, y la geografía política, donde se estudia las divisiones políticas, los nombres de los ríos, los tamaños de los ríos, las capitales. Tiene que ver más con la organización o los regímenes de gobernantes o de gobernancia que tenemos. Y tenemos la geografía humana, que de alguna podemos decir que es la geografía social, en donde se estudia la relación del ser humano con su entorno, ya sea político, físico, etcétera. Entonces, estas son las tres grandes divisiones que voy a explicarles en este video, dos de ellas, y vamos a comenzar a estudiar la tercera y sus divisiones. Bien, primero la geografía física. La geografía física se interesa por los patrones y procesos geográficos derivados del flujo de energía en el medio ambiente, ya sea por la geósfera, por la hidrosfera o por la atmósfera. Para comprenderlos, hay que aislarlos metodológicamente del resto de la más información, a pesar de que por naturaleza sabemos que estos elementos se hayan interconectados, hay una transversalidad entre la hidrosfera y la atmósfera, por ejemplo. La atmósfera tiene que ver con los gases, con los espacios, con la gravedad, mientras que la hidrosfera tiene que ver con el asunto de los líquidos, y la geósfera tiene que ver con la litosfera, ¿no? Los límites o la tierra sólida. Bien, pues aquí explico otra cosa más. Los principales elementos de la estructura del medio ambiente físico o de la geografía física es el relieve, o sea, los accidentes del terreno, cerros, planicies, llanuras, bosques, selvas, y las aguas terrestres. Tiene que ver con los ríos, los océanos, los mares, el clima que se desarrolla dentro de estos ambientes, la vegetación, árido, semiárido, o un oasis, o una selva, o un bosque, ¿no? Y la fauna, el asunto de los animales y el suelo. El estudio de cada uno de estos ha dado origen a diversas ciencias de la Tierra. Recuerden, podemos estudiar geología, que digamos que es una parte medular de la geografía, o los que estudian geografía como ciencia son geólogos o geólogas, ¿no? Y el estudio de cada uno de ellos pues nos empieza a llenar de conocimiento y enriquece nuestra sabiduría. Entonces, por eso les decía la litosfera, que tiene que ver con la tierra sólida, la biosfera, que tiene que ver con la vida, con lo vegetal, la hidrosfera, que tiene que ver con los líquidos, y la climatología, que tiene que ver. Ahora, todas ellas tienen ciencias auxiliares, o sea, vamos a irlas dividiendo conforme vayamos en el proceso. La hidrosfera, la fitogeográfica, fitogeografía, que tiene que ver con el asunto de las plantas, la zoología o zoogeografía, que tiene que ver con el asunto de los animales, la pedología, que tiene que ver cómo está estructurada las piedras, cómo se estructuraron los cerros, cómo va capa sobre capa. A veces que tú ves un montón de tierra y tú miras como capas y hay, no sé, como si fueran tierras raras, ¿no? Café, amarillo, azul, rojo, negro, etcétera. Entonces, todas esas capas tienen una formación, pues a través de la erosión se formaron así. Entonces, la pedología estudia este asunto. La palabra es media rara, ¿verdad? Y la cuestión ecológica, es decir, cómo se reproducen, cómo se erosionan de manera natural o de manera artificial, o ya de manera intencional como por el ser humano. Y tenemos el estudio de la paleogeografía, que tiene que ver con, como si estuvieras estudiando antropología, pero con las cuestiones materiales o físicas de la Tierra. Bien, por otra parte, eso tiene que ver con la geografía física. Ahora vamos con la geografía política, que es un ámbito de estudio muy amplio, es donde se estudian las instituciones políticas. Se puede ir de un pequeño grupo bien organizado, como podríamos decir un sindicato o una familia o una pareja, e irlo
jerarquizando hasta llegar a un bloque súper grande como un país, como una nación, un continente, en bloques económicos o políticos, ya sea puede ser de carácter particular, regional, federal, estatal, continental, etcétera, hasta llegar al internacional o al global, ¿no? Y no se trata solamente de un país, la geografía política puede hablar de cómo se organizan, se estructuran, se dividen o marcan sus linderos, sus límites geográficos o geopolíticos, un país con otro, ¿no? Se interesan todos los aspectos afines como el proceso político, el sistema de gobierno, repercusión de las acciones políticas, pues tendríamos que hablar a lo mejor de migración, tendríamos que hablar a lo mejor de las guerras, tendríamos que hablar de las armas, de los recursos naturales, del intercambio, de bienes y servicios, podríamos hablar también de los pactos, de los tratados, de los convenios que se hacen de un país con otro, de un continente con otro, ¿no? O de los frentes políticos que se hacen para lograr algo, como la Organización de las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la OTAN o el Pacto de Varsovia, etcétera. Podríamos hablar de muchos asuntos que se platican un poco en la historia universal contemporánea y te darás cuenta cómo la geografía política desarrolla de manera integral la cuestión que tú aprendiste en primaria, aquello de los ríos, y cómo se llama la capital de México, y cómo se llama la capital de Estados Unidos, y cuántos estados tiene, y qué es un estado, y qué es una república, y qué es un país, y qué es la federación, y qué es federalismo. Todos estos asuntos que los platiqué con ustedes en estructura socioeconómica de México, pues definen las estructuras o la geografía política. Espero ir quedando claro. Por siguiente tenemos que la geografía política es el espacio geográfico donde están relacionados con naciones, con territorios, con la cultura, con la zona, con las poblaciones. Es otro objeto de interés para la geografía política, estudiar el desarrollo de grupo o el desarrollo social del ser humano. Son factores que nos hacen diferencias a las ciencias políticas, y aquí igual es un tema de estudio por medio del cual se desarrollan las instituciones políticas. Por ejemplo, antes decíamos, es que era feudalismo, es que era un sistema monárquico, es que era un sistema de zares, es que era un sistema de clases, era un sistema, era una tribu, es que es un grupo étnico, es que yo soy mexicano, mexicana, es que él es de otra nación. Todos estos conceptos se desarrollan dentro de la geografía política. Y si ignoramos este término, vamos a comenzar a tener prejuicios. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes, pero cotidianamente se usa mucho el cállate aborigen, como si aborigen fuera despectivo, pero aborigen, la palabra aborigen, hay una palabra que se llama origen, aborigen, es decir, oriondo u originario de. Entonces no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo soy oriondo de la ciudad de Tijuana, o yo soy indígena indígena de Tijuana, soy del grupo étnico de Tijuana, o soy de la familia de Tijuana, o soy oriundo de Tijuana, y nosotros usamos las palabras para ofender, ¿no? Indio, por ejemplo, geopolíticamente hablando, el indio, o es la cerveza indio, o es una persona de la India. No es una persona indígena, no es un aborigen. El aborigen es el originario de. Entonces no tiene nada que ver, y si ignoramos la geografía política, entonces confundimos estos términos y creamos prejuicios. Entonces es importante, por ejemplo, también a veces se usa el término despectivo para una persona con síndrome de Down, que le decimos, es que es mongolito. Mongolito en realidad es un niño de Mongolia. Pero como ignoramos estos conceptos geopolíticos, los jugamos como un concepto de desprestigio o de estigma social. Entonces, esto es parte de la ignorancia. Es importante estudiar geografía política. Y lo siguiente, que es el tema que nos entretiene en toda la materia, que es la geografía humana. En tu materia normalmente se le conoce como geografía, pero ya detrás de todo el conocimiento que se te presenta en esta materia, pues te darás cuenta, te percatarás que estamos hablando de geografía humana. Es la ciencia social centrada en el estudio de las sociedades y de sus territorios. También estudia al ser humano y su reacción con su entorno, tanto en el espacio estático y estético de su organización.
como la dinámica que se experimenta con los cambios sociales. Es decir, estudiamos la geografía física y la interacción que tiene con el ser humano y el ser humano con la interacción con la geografía física. Es importante conocer si hay ríos y qué relación tiene el ser humano con el río. Lo contamina, lo cuida, lo protege, y así el río también nos nutre, nos alimenta, nos hidrata. O sea, que conocemos el medio ambiente y conocemos la geografía humana y la relación entre el medio ambiente y el ser humano. Eso tiene que ver con la geografía humana. Bien, los temas que vamos a estudiar durante los videos magistrales son los siguientes. Número 1, la geografía de la población, donde estudiamos su crecimiento, su distribución y su migración. Ya veremos por qué tenemos tantos prejuicios con la migración, ignorando primero que es un derecho humano que el ser humano pueda viajar por todo el mundo. Y creo que el artículo 3 de la Constitución mexicana, los Estados Unidos, válgame mexicanos, dicen que el ciudadano puede viajar libremente por todo el país. Entonces, la migración es un problema que no se entiende porque no conocemos la geografía humana. Causa prejuicio. De alguna manera podemos decir que la geografía humana es la geografía social o la sociología de la geografía, ¿no? La geografía social son los asentamientos humanos, es decir, cómo pasas de lo rural a las ciudades, cómo se vive en ciudades. No sé, vivíamos en un pueblito, en un ranchito, y después vivimos primero en un rancho, luego en un pueblo, luego en una ciudad, y cómo las dinámicas de cada uno de estos aspectos sociales se manifiesta de diferente manera. Tal vez en algunos tú vivías en un pueblito donde nada más había 200 gentes en todo el pueblo, todos se conocían, y después tenías un rancho, o tenías un rancho antes, en donde la persona que era tu vecino estaba a 4,000 metros de distancia de tu casa, y el otro a otros 4. Entonces tú tenías alrededor de ti a lo mejor 4 familias, pero estaban a 16,000 metros, ¿no? En esa área geográfica, de lo retirado que estaban. A hoy, o el día de hoy, mejor dicho, vivimos a distancias de 2, 3 metros de una persona de otra, ¿no? Tengo una pared a mi espalda. Esta pared mide más o menos como unas 6 pulgadas de separación, que si yo durmiera hacia esta parte, mi mollera o mi cabeza estaría con esta pared, y posiblemente la del vecino esté hacia mi lado, y entonces la separación entre él, estamos hablando tal vez de 10, o sea, del tamaño de una regla, de la separación de su cabeza de la mía, pero es una pared la que nos separa. Entonces, esto ha cambiado la dinámica de vivir en sociedad, ha cambiado la dinámica de vivir en familia. Entonces, yo no tengo que tocarle, ni gritarle, ni golpear la puerta. Ahora solamente le mando un mensaje por WhatsApp y me contesta en segundos. Antes yo tenía que dar la vuelta cuando no había estos medios de comunicación o estas apps para comunicarnos, y tenía que ir. Ahora, cuando estaba a 4,000 kilómetros y algo estaba pasando, no podía saberlo hasta que iba o él venía. Entonces, estas dinámicas sociales, pues obviamente son gracias a la geografía humana, cómo se ha modificado, cómo ha evolucionado. Y por tercer lugar tenemos la geografía cultural, que tiene que ver con las costumbres, las tradiciones, los grupos étnicos, la religión, el baile, la música, el alimento, la vestimenta, etcétera. Es muy interesante el lenguaje, las creencias. Tiene que ver mucho con este asunto de la cultura, que también lo vamos a estudiar a profundidad. Y en cuarto lugar tenemos la geografía económica, que tiene que ver con las actividades económicas, financieras, comerciales, cómo lo vivíamos antes, en una forma de esclavitud o en una forma de monarquía, o en una forma de feudalismo, o en una forma de libre mercado, o en una forma de el control del Estado sobre las finanzas, etcétera, el socialismo, pues. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que la geografía tiene un asunto con la economía. No es lo mismo vivir en Chiapas, que colindas con Guatemala o con Belice, que vivir en Tijuana, que colindas con Estados Unidos. Y no es lo mismo con Matamoros, que también está con Estados Unidos, pero Matamoros con Texas, y Tijuana con California. Tampoco es lo mismo, las dinámicas son muy diferentes, pero igual el flujo y el circulante económico varía también
por esta cuestión geográfica. Entonces, no es lo mismo que vivas en Chiapas y vivas, no sé, en la capital y que está un poco más en medio de Chiapas o más hacia el norte de Guatemala. Y entonces tú puedes decir, pues quiero ir a Guatemala, entonces te va a llevar 6 horas, entre 4 y 6 horas llegar a colindar con Guatemala, que si tú ves en Tijuana, que el lugar donde yo estoy grabando este video, estoy a 5 minutos de la línea internacional con Estados Unidos. Entonces, todo esto tiene que ver con la geografía. De hecho, si ustedes saben, en todo lo que es la frontera entre Estados Unidos y México, el salario mínimo es lo doble que en el centro y el sur del país. Entonces, esto tiene que ver con pues con un decreto gubernamental que se hizo por la cuestión geográfica. Entonces, las políticas económicas son diferentes. El impuesto que nosotros pagamos en esta área geográfica es la mitad de lo que paga la gente en el centro de la República. ¿Por qué? Porque son convenios que se hacen gracias a los intercambios económicos, financieros o comerciales con el vecino país. Entonces, esa geografía se modifica, o más bien esos impuestos o esa política económica se modifica gracias a la geografía humana o económica. Y por último lugar tenemos la geografía política, que es la que mencionábamos hace unos momentos, que tiene que ver con la organización, la división y la formación de los estados. Poco a poco vamos a ir describiendo cada una de ellas. Todas estas entran, podríamos decir, en la geopolítica o en la geografía humana o en la geografía social, etcétera. Pero la forma, por qué reaccionamos de manera emocional, de manera psicológica, el clima tendrá algo que ver. El estado de conciencia del ser humano o el estado de nivel académico de una parte a otra podría cambiar. Son preguntas que deben de estar vigentes en nuestra vida y deben de tener una respuesta constante. Entonces, la geografía es un tema que nos involucra a todos, es un tema que nos involucra a todos los aspectos de la vida y es un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestro desarrollo humano. Les dejo aquí un link, si alguien quiere un poco más de información, puede verlo, pueden anotarlo y estudiar un poquito acerca de la geografía humana. Les agradezco su atención, estamos en contacto, cualquier cosa, y a través de la plataforma. Muchas gracias.